El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una semana más con ustedes compartiendo en nuestro programa. Después de tantos años con ustedes, tengo hoy un programa, como siempre les digo, muy especial. Claro, la especialidad del programa siempre depende del invitado, de la persona que tenemos como recurso. Y antes de presentarle a nuestro invitado, como siempre lo hago, comparto una porción de la palabra. Y hoy nada más se trata de la porción de la palabra en Hechos, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Voy a leer parte de esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hermanos, tengan muy presente esta porción de la palabra, porque nuestro invitado hoy, primero que nada, nos viene a hablar de esto, pero de mucho más. Y nuestro invitado, para mí es un honor presentarlo porque nunca lo había tenido en nuestro programa. Es un pastor al que ustedes le tienen un gran aprecio. Les presento al pastor Moisés Román. Pastor Moisés Román, bienvenido. Saludos, licenciado Resach. Es un placer para mí el poder estar con ustedes en esta ocasión. Y desde luego el poder estar también con toda la gente linda que a esta hora se vincula a su programa. Él es pastor de la casa por año. ¿Cuántos años lleva usted en CTNI? Pues mira, yo dentro de CTNI, ya dentro de un programa fijo, me parece que son unos 8 años. 8. Mencionando un programa fijo, obviamente, antes de había forma intermitente en programas que era invitado, pues ya llevamos un tiempo aún tremendo. Pero para mí es un placer estar en CTNI y desde luego es sentirme en mi casa. Claro que sí. En mi casa. Para los que no saben mucho sobre el pastor Moisés Román, él es el pastor de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador en Guaynabo. Es correcto. No me equivoco. Eso es San Juan. Sí, es la colindancia es como la, de San Juan y Guaynabo. Correcto. Es decir, el área metropolitana. Y además él es secretario de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico. La idea de tenerlo hoy con nosotros es que el 4 de junio, la FRAPE, como cariñosamente le decimos, la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, tiene una gran fiesta en torno al día de Pentecostés. Es a las 5 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Y vamos a hablar sobre eso, pero yo no quiero hablar de eso nada más con el pastor porque no todos los días uno lo tiene aquí. Y yo sé, ustedes saben que en mi programa nos gusta la conversación, la tertulia, de manera amistosa, y tenerlo a él aquí pues me permite hacerle unas preguntas que hace tiempo quería hacerle. Pastor, primero que nada, ¿cuánto tiempo usted lleva en el pastorado? En el pastorado llevamos 46 años. Obviamente, de esos 46 años, hay 3 años que no cuento casi por conveniencia. De verdad. Obviamente porque fueron 3 años que antecedieron al ministerio formal, dado que por esos 3 años yo no estaba reconocido por ninguna institución. Yo era un jovencito de estudiante de escuela superior
que por las mañanas me levantaba muy temprano y antes de llegar a la escuela me montaba en la guagua de la ama. Y montado en la guagua de la ama, lo primero que hacía era predicar dentro de la guagua de la ama. ¿En serio? Llegaba hasta San Juan predicando dentro de la guagua de la ama, y entonces de San Juan hacia la avenida Barbosa en Río Piedras, volvía de nuevo a predicar. Y allí en la avenida Barbosa, en la escuela Juan Ponce de León, de allí descendía de la guagua y entonces me iba a mis clases cotidianas. Obviamente no podía ser reconocido porque era el típico muchacho pelú, en chancleta, con maones llenos de parcho. Era el tiempo de los Beatles, era el tiempo de los Monkees, era el tiempo del Festival Marisol. Y obviamente pues uno tenía esa tendencia, pero con un compromiso de fe y con un compromiso en la palabra del Señor que no era negociable. Pastor, ¿y qué edad usted tenía para aquel entonces? Pues para ese entonces tendría 17, 16 años. Los 17 años del atrevimiento. Sí, pero miren qué interesante el atrevimiento en Cristo. Sí. Qué tremendo, qué tremendo. Y ya como pastor formalmente, ¿cuándo comenzó? Comencé a la edad de 20 años. 20 a la edad años. De 20 años. ¿Dónde comenzó? Comencé pastoreando como pastor asistente de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, en San José, Río Piedras. En San José. En San José, Río Piedras, junto al reverendo Esteban Ramos, que fue obviamente quien me inició en el trabajo pastoral. Luego de ello vino el reverendo Roberto Figueroa, y ya con el reverendo Roberto Figueroa, entonces unos meses después que ya él estaba establecido allí, me trasladaron para ejercer ya como pastor en propiedad en una pequeña iglesia que no tenía simplemente nada más que 11 personas. Qué bien. 11 personas, era un campo de predicación, tenía 11 personas. De hecho, cuando yo llegué, imagínense, un adolescente de 20 años, recuerdo que lo primero que se dijo allí era que allí se estaba cumpliendo la escritura. Un niño nos pastoreará. Wow, o sea, era un niño prácticamente, claro, un adolescente. 20 años. Tuve el gran privilegio de comenzar a desarrollar ese campo de predicación hasta que al día de hoy es una iglesia que está en la carretera 20, donde se conocía antes como el Club La Pama. Allí comenzamos, logré alquilar ese edificio, posteriormente se logró adquirir y allí está la iglesia establecida. Actualmente sí está la iglesia establecida. Wow. Allí, y allí usted tiene una iglesia en el sector de La Pama. Luego de eso fui a pastorear al pueblo de Trujillo Alto. No me digas. Sí, en el pueblo de Trujillo Alto estuve por cerca de 6 años. Y luego, entonces, vine a pastorear la iglesia que actualmente pastoreo, que era una iglesia en desarrollo, en franco desarrollo. Tenía unos 60 miembros esta comunidad de fe. Y gracias al Señor ahora, pues se ha convertido en una iglesia bastante crecida y bastante desarrollada. Sí, evidente, es evidente. Pastor, en esa trayectoria suya como pastor, ¿qué cambios usted ha notado en el pentecostalismo en Puerto Rico? ¿Se ha notado alguno? Sí, la iglesia ha sufrido cambios, obviamente dentro del marco de la experiencia de la pentecostalidad. Algunos de los cambios han sido favorables. Nosotros no podemos negar que hay cambios muy favorables para la pentecostalidad y para la iglesia en general en Puerto Rico. Otros cambios no han sido muy favorables para la iglesia y eso yo creo que es una responsabilidad cristiana. Cuando uno mira aquellos cambios que no son muy favorables, pues en lugar de sentarse frustrado o de asumir la postura de juzgar y de señalar a quien ve estas deficiencias, lo que nos debe hacer es incentivarnos a decir, bueno, pues si hay cosas que mejorar,
pues todavía podemos mejorarla y podemos trabajar con ella, con la ayuda del Señor. Sí, hay cambios muy favorables. Yo creo que hoy en día hay un mejor entendimiento de la pentecostalidad. Hay un respeto mucho más amplio de la pentecostalidad. Yo recuerdo aquellos años cuando los hijos de los pentecostales sufríamos bullying en las escuelas por el solo hecho de ser pentecostal. Y sufríamos bullying no solamente de los estudiantes, sufríamos bullying de los maestros. Había maestros que se burlaban de la experiencia pentecostal. Correcto. Era un tiempo donde obviamente había mucha incomprensión. Ya después, a finales de la década del 60, la experiencia de la pentecostalidad no solo es base dentro de las iglesias pentecostales. La experiencia de la pentecostalidad se convirtió en una experiencia dentro del mundo católico. Correcto. Se convirtió en una experiencia dentro del mundo luterano. Correcto. Se convirtió en una experiencia dentro del mundo episcopal. Se convirtió en una experiencia dentro del mundo de las iglesias históricas. Correcto. Entonces, desde luego, de aquel tiempo a hoy, una de las cosas que podemos decir sin temor a equivocarnos es que la pentecostalidad ha arropado prácticamente gran parte de las iglesias cristianas, sí, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial. Eso es así. De hecho, yo viví para esa época, el 60, 70, yo era católico. Y a través de mi madre pertenecía a la renovación carismática católica, aquellos coritos, pasa por aquí, Señor, yo no entendía aquello, porque pues me había criado entre el catolicismo tradicional, pero entonces aquello era como algo que uno decía, ¿qué es esto? Y entonces la que luego fue mi suegra, Eva Rentas, la mamá de mi esposa, ella fue la que en unos actos de rebeldía mío, donde me alejé incluso de la iglesia católica, me volvió a llevar, pero de la manera más increíble, pastor. Me pidió un día, cuando vengas de la universidad, recógeme en tal casa, en Country Club, que voy a estar allí con unos hermanos de la iglesia. Y yo, sí, yo la recojo, doña Eva. Y cuando llegué, me senté en la acera, y yo oigo aquellos coros, y yo oigo aquel fervor, y yo decía, ¿qué es esto? Esto es católico. Y cuando salimos, yo le pregunté, doña Eva, ¿qué es eso? Y me dice, esa es la renovación carismática. Mire, a los pocos meses yo estaba en un retiro de la renovación carismática. Lo que mucha gente no sabe, licenciado, es que la experiencia de la renovación carismática de la década del 60 comienza como resultado de un ministro de las Asambleas de Dios radicado en los Estados Unidos llamado David Duplessis. Mire eso. David Duplessis fue el hombre que Dios utilizó. De hecho, en aquel momento, en la década del 60, tanto los católicos como las iglesias históricas repelían el pentecostalismo y tanto los pentecostales repelían también a las iglesias tradicionales. Había como una tensión bien grande. Era una hostilidad increíble de parte y parte. Pero este hombre, Dios lo levanta para comenzar a mirar con compasión y con misericordia y con un extraordinario desafío, pretender contagiar con la experiencia pentecostal a esta gente. Qué tremendo. Y desde luego lo logró al punto definitivo, de que fue invitado por el Papa Juan XXIII a la Basílica de San Pedro. Mire, y allí predicó y allí instruyó al cuerpo cardenalicio. Finalmente escribió un libro que lo intituló El Espíritu me envió a que fuera. Qué bien, qué bien. Hermanos, amigos, hermanos, este tipo de experiencia que nos narra el pastor Moisés Román es muy importante porque precisamente nos encaminamos, la FRAPE, a tener esta gran fiesta. Vamos a continuar hablando sobre eso. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana.
por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Como vieron en la introducción del programa, quisimos aprovecharnos, ¿verdad?, de que tenemos aquí a un pastor de ya 46 años, que fue atrevido a la edad de 17 años de estar predicando en las guaguas de la AMA. Yo me acuerdo, para esa época yo estudiaba en la Escuela Superior de la Universidad. Así que sabe Dios, en algún momento escuché por ahí al hermano pastor Moisés Román. Bueno, en ese tiempo se fue desarrollando el movimiento Catacumba. Eso que nació en la Escuela Superior. En la Escuela Superior con Pedrito. Correcto, con Pedrito. Después de muchos años, me encuentro con el doctor César Vázquez. Sí. Y él se acordó de mí y me dice, tú te graduaste 3 años antes que yo. Y ahí fue que me empieza a hacerle el cuento de Pedrito. Y yo, wow, por lo menos mi famosa escuela superior contribuyó, ¿verdad? Pero, pastor, viniendo ahora a estos tiempos, ¿cómo usted ve a Puerto Rico en este momento? No ya desde el punto de vista, bueno, sí, obviamente, le tengo que preguntar como pastor pentecostal que es, pero ¿qué le parece a usted el rumbo que lleva Puerto Rico ahora mismo? Mira, hace muchos años atrás, Puerto Rico tenía un extraordinario ministro, el doctor Hugo Serrano, ministro de la Iglesia de Dios. Yo lo conocí en la Escuela de Sociales. Sí, quien obviamente es doctor en psicología y abogado. Uh-huh. El doctor Hugo Serrano tenía un eslogan que decía, Puerto Rico es un barco de lujo que se está hundiendo. Ese era su eslogan. Wow. Y por muchos años el doctor Hugo Serrano estuvo diciendo eso de forma constante, de forma consistente. Yo creo que hoy en día estamos viendo esa realidad. Sí. Puerto Rico es un barco de lujo. Nosotros, desde el punto de vista del eufemismo, hablamos de Puerto Rico como la perla del Caribe, como la isla del Cordero, como la isla del encanto. Y desde luego nos hemos embriagado con una serie de adjetivos para describir nuestra isla que obviamente no están diciendo mentiras. Es una gran verdad. Sí. El único problema es que no tenemos la voluntad para preservar, para cuidar, para mantener lo que por toda una vida hemos dicho de nuestra tierra. Así es. Es la perla del Caribe, es la isla del Cordero, es la isla del encanto. Nos falta la voluntad. Y esa voluntad o esa ausencia de voluntad, yo creo que es el resultado de muchos factores. Y desde luego no podemos negar que hay una experiencia de crisis en nuestro país, una experiencia de crisis gubernamental, una experiencia de crisis política, una experiencia de crisis social, correcto, una experiencia de crisis económica. Estamos dentro de una crisis seria. Yo probablemente el doctor Hugo Serrano pueda escuchar esto que voy a decir. Si yo me encontraría con él en estos días, le diría, óyeme, lo que tú hiciste fue levantar una voz profética para hablar sobre una gran verdad que Puerto Rico está viviendo. Ojo, eso no quiere decir que Dios no está en el problema y en la crisis, y hay que trabajar con esa realidad. Y dicho eso, pastor, ¿y la responsabilidad de la iglesia? Cuando digo la iglesia de Jesucristo. Pues mira, yo creo que la iglesia va a necesitar sentarse a hacer unos repasos y a hacer
cambios y transformaciones dentro de su función y dentro de su estrategia. Hemos perdido unas grandes oportunidades y hemos dejado de hacer cosas que en el pasado nos dieron extraordinarios resultados. Un ejemplo de ello, las escuelas bíblicas de extensión. El atender y el pastorear a la niñez de nuestro país. Es interesante que en nuestro país obviamente no están naciendo niños, pero todas las iglesias en Puerto Rico han perdido un porcentaje de niñez increíble. Muy grande. Increíble. Y la gran pregunta que yo me atrevo a lanzar es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cruzados de brazos? Correcto. ¿O en su defecto necesitamos reinventarnos como iglesia para descubrir que si no atendemos la niñez de nuestro país, la vamos a perder? Correcto. Y la iglesia va a desaparecer. Exacto. La iglesia, y hay gente que tal vez dirá, pero ¿qué disparate es ese? No, no es disparate. Mire, la iglesia desapareció en Oriente. Los grandes movimientos de la iglesia, de la cristiandad, no se dieron en Puerto Rico, no se dieron en Estados Unidos. Estados Unidos no existía. América, dentro de esta concepción civilizada, no existía. O sea, los grandes avivamientos se dieron en Europa. Correcto. Y desde luego se dieron en el Oriente. Y una de las cosas que aconteció es precisamente, por ejemplo, llegar a Turquía y ver allí una mezquita o decenas de mezquitas que una vez fueron iglesias cristianas, correcto. que fueron iglesias cristianas, que desaparecieron como resultado de la inercia. Esto nos puede volver a repetir, esto nos puede volver a pasar. Y la iglesia necesita tomar la responsabilidad de la proclamación del evangelio con la niñez. Pastor, yo pienso que no solamente, o sea, físicamente los templos no desaparecen, pero para mí el desaparecer tiene que ver mucho con la pérdida de la relevancia. Sí. Si la iglesia deja de ser relevante, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el efecto de nuestra predicación, de la apologética cristiana? ¿No está afectando al mundo? Somos la sal. La sal no puede pretender ser azúcar. Usted lo ha dicho. La sal no puede pretender ser otra especia. La sal tiene que entenderse y plantearse sal. O sea, ese mineral tiene que plantearse y entenderse lo que es. Si la iglesia cae en la trampa de entenderse filosófica, si la iglesia cae en la trampa de entenderse cultural, si la iglesia cae en la trampa de amoldarse al sistema social que hoy pretende prevalecer, pues la iglesia se convertirá en un reflejo de la sociedad. Nos echaron para un lado. Pero la función de la iglesia no es convertirse en reflejo de la sociedad. Eso. La función de la iglesia es preservar los valores de la sociedad como sal que es. Y desde luego, a mí me encanta una expresión de las Escrituras, que se conviertan ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. Pastor, tiene esto, a mí siempre me choca, porque lo he vivido, obviamente. Esta cuestión de décadas de decirle a los cristianos, no participes en la vida pública y política, porque eso es sucio, la política es sucia. No ha tenido mucho que ver en esto de que los cristianos se han concentrado en estar metidos literalmente en los templos y han abandonado el campo público. Sí, esto tuvo su génesis. Obviamente las interpretaciones bíblicas, teológicas, sobre todo escatológicas, muchas veces pueden influenciar fuertemente a la iglesia. La iglesia hubo un momento en que planteaba el inminente retorno de Jesucristo como un ya. Jesucristo viene ya. Bueno, pues si viene ya, ¿para qué
estudiar leyes, por ejemplo. Si viene ya, ¿para qué ir a la universidad? Si viene ya, pues, ¿para qué aspirar a entrar a funciones gubernamentales? Y la iglesia perdió de perspectiva que necesitamos esperar a Jesucristo hoy, pero necesitamos trabajar para el reino como si todavía tardara 1000 años. Evidente. Entonces, la iglesia perdió de perspectiva esa realidad y le dejamos el espacio a gente que se camuflajeó como cristianos, pero sus valores no son cristianos. O sea, es como, por lo menos mi actitud ante esto, y lo descubrí hace muchos años, precisamente porque un sacerdote católico así fue como me empujaba a vivir el cristianismo, siendo luz donde quiera que yo estuviera. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos que creen que es que todos tenemos que ser pastores. Hasta cierta medida todos lo somos. Usted lo fue en la guagua de la ama. Yo lo soy pastoreando mi matrimonio. No tengo que ser un pastor debidamente reconocido. Todos los cristianos debemos pastorear donde quiera que estamos. Y eso, ¿qué implica? Que yo tengo que afectar el mundo. La evidencia bíblica revela y demuestra que en la medida mantenemos una postura crística, es decir, una postura que se parezca a Jesús, somos ministros de Dios. Eso. Indistintamente la función que tengamos. A tal punto que lo que es belicoso, como por ejemplo el ejército, lo que puede ser belicoso desde el punto de vista, ¿verdad?, de algunos, que es la policía, dentro de las Sagradas Escrituras se plantea con perfecta claridad que los militares y los policías, si hacen el trabajo conforme al propósito divino, se convierten en ministros de Dios para castigar al que hace lo malo. El orden público. Entonces, ¿qué necesita nuestro país? Pues mira, claro, la iglesia necesita concienciar a nuestra juventud, a nuestra niñez, para aspirar a posiciones donde haya una buena representación de los valores de la fe. ¿Cómo es posible que caigamos en la trampa? En estos días pasados alguien se me acercó para criticarme la decisión del obispo de la iglesia en California, que le negó la Eucaristía a doña Nancy Pelosi. Correcto. Y entonces, claro, quien me hace la pregunta es un católico. Me dice, ¿usted cree que eso es justo? Y yo le dije, eso es más que justo. Eso es más que justo. Correcto. Porque la Iglesia Católica no puede amoldar su doctrina, no puede amoldar sus reglas a la política. Correcto. Si la Iglesia Católica amolda sus doctrinas y sus reglas a la política, dejó de ser iglesia. ¿Y qué será mañana? Se convirtió en un asociado de la política. Correcto. Si ella quiere ser una buena católica, ella debe entender que la Iglesia Católica es defensora de la vida. La mayor hipocresía que encontramos en el mundo cristiano hoy, la cantidad de religiosos que hablan del Dios de la vida, pero no entienden que el Dios de la vida de la Sagrada Escritura se revela. El Dios de la vida se revela en la Sagrada Escritura como uno que dice, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Vamos a detenernos aquí porque ahora vamos a ver qué relevancia todo lo que hemos estado hablando tiene, todo lo que hemos estado hablando con esta gran fiesta de Pentecostés que los hermanos de la Frape y todos los puertorriqueños cristianos debemos celebrar. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. Hemos pasado por tiempos de dolor, huracanes, terremotos, convulsión, política, droga, pandemia. Ha llegado el momento de levantarnos. Es tiempo de contar nuestras bendiciones. En la gran fiesta Puerto Rico celebra Pentecostés 2022. Adoración a cargo de Nancy López. Es necesario que pases por Carlos Seize. Y Dani Berríos. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir.
Reflexiones por Miki Mulero, Joseph Vargas y Roberto Lugo. En el mensaje central, el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. El plan de Dios para usted se llama bendición. Dios quiere bendecirle. El plan de Dios es perdón. El plan de Dios es restauración. El plan de Dios es vida. Esperaremos unánimes juntos el derramamiento del Espíritu Santo. Como Pentecostés, veremos la gloria de Dios. Sábado 4 de junio a las 5 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente. La Frappe invita, completamente gratis. Es una cita con el Espíritu Santo. Con el patrocinio de Radio Vida 90.5, Inspira 88.1, Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, Redentor 104.1, Renacer 106.1, Triunfo 96.9. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, la gran fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ese Espíritu que Jesús nos dejó para que nos acompañara siempre, que a veces como que se nos olvida, ¿verdad? Que está en nuestras vidas. Y yo no puedo entender a veces como yo mismo siento temor. Porque, ¿cómo es que un cristiano puede tener temor si el Espíritu está en él? Mira, el gran problema que muchas veces surge con respecto a las experiencias humanas que vivimos los cristianos es como resultado, primero, de nuestra humanidad. Claro. O sea, nuestra humanidad es nuestra humanidad y nuestra humanidad es frágil. Pero al punto de que no piensa. Sí, puede ser frágil. O sea, nuestra humanidad es frágil. Okay. Y como resultado de esa fragilidad, podemos inclusive ser vencidos por ella. A no ser que los cristianos hagamos de la palabra de Dios nuestra regla infalible de fe. Si los cristianos hacemos de la Sagrada Escritura nuestra regla infalible de fe, entonces ya nuestra experiencia de fe no sería circunstancial. Correcto. Por ejemplo, el ejemplo bien sencillo. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. O sea, si un cristiano se adhiere a ese planteamiento de Jesús, ¿qué quiere decir ese planteamiento? Que Él va a estar conmigo siempre. Va a estar conmigo el día que ore y el día que no ore, va a estar conmigo. Correcto. Va a estar conmigo el día que ayune y el día que no ayune, va a estar conmigo. Y el día que tenga temor también. Va a estar conmigo el día que yo sea espiritual y el día que no sea espiritual, va a estar conmigo. También. Va a estar conmigo el día que yo sea un santo y el día que yo cometa un pecado, va a estar conmigo. ¿Ves? Entonces, Correcto. si yo desarrollo esa conciencia de que el que me promete es el fiel y el verdadero, entonces yo no tengo que preguntarle a Dios para dónde se fue, ni por qué me dio la espalda, ni por qué me abandonó, Eso. ni por qué me cerró el cielo, porque las circunstancias no van a gobernar mi vida. Eso. Va a gobernar la convicción a la palabra de Dios, que yo me he adherido a Y ella. las circunstancias son gobernadas por él. Ahí es donde cambia el cuadro, ¿ves? Eso. Entonces, ese es el gran problema. Lo mismo acontece con la experiencia del Espíritu Santo. La gente ha hecho de la persona del Espíritu Santo una mera, un mero artículo. Eso. Y Él no es un artículo. Es como el gran ausente. Porque mucha gente lo ve como una influencia. Correcto. Mucha gente lo ve como un objeto.
El Espíritu Santo no es una influencia, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el representante vicario de Cristo y es el representante vicario de Dios, el Padre. ¿Ve? Dentro del marco de la Trinidad. Correcto. Cuando Jesús dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, está con nosotros los cristianos todos los días de nuestra vida, porque nos dejó a su Espíritu Santo. Es como resultado de eso. Por eso él le dice a sus discípulos, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá entonces el Consolador y este estará con vosotros todos los días de vuestra vida. Si los creyentes en medio de las circunstancias que experimentamos, que las podemos vivir todos. Yo he vivido tiempos de temor, yo he vivido tiempos de ansiedad, yo he vivido tiempos de enfermedad, yo he vivido tiempos de caída, yo he vivido todos los tiempos porque soy humano como cualquiera otro. Pero si estuviéramos conscientes de que Él nunca nos abandonará, nos podremos poner de pie con cada caída y podemos erguir la cabeza en medio de cada adversidad y de cada crisis. Pastor, ¿por qué la gran fiesta que celebran nuestros hermanos de la Frappe? Mira, háblenos de esta gran actividad. Esta experiencia surge como una conversación que el doctor Díaz Pavón y este servidor tuvimos. De hecho, para que la gente sepa de quién estoy hablando, en estos días en los periódicos de Puerto Rico salió un anuncio de un puertorriqueño que acaba de ganar un premio Diamante como resultado de ser el primer puertorriqueño en vender por más de 1 millón de copias un libro. Y desde luego, pues obviamente ahora la gente está vinculando la figura del doctor Díaz Pavón con ese puertorriqueño que vendió más de 1 millón de copias de libros. Pero no es un libro cualquiera, es la Biblia, la Biblia del pescador. Correcto, ¿ves? esa es la que yo uso. Entonces es interesante que estábamos en una conversación, él me plantea lo que está en su corazón. Vamos a la Frappe, al cuerpo ejecutivo de la Frappe, y cuando él le hace el planteamiento al cuerpo ejecutivo de la Frappe, el doctor Ricardo López, quien es el presidente de la Frappe, dice, vamos a vincularnos para este proyecto. Y desde luego ahí empezó a gestarse el proyecto de la gran fiesta. Es la primera vez que el proyecto de la gran fiesta de la celebración de Pentecostés es abierto para todas las denominaciones, para todo hombre, para toda mujer, amante de la pentecostalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que todo hombre y toda mujer que ama la pentecostalidad está invitado el 4 de junio a las 5 de la tarde en el Roberto Clemente para celebrar junto a la Frappe y junto al equipo ministerial del doctor Díaz Pavón la fiesta de Pentecostés. Eso es a las 5 de la tarde y obviamente durará 7, 8, 9, 10 de la noche. Debe ser hasta las 8 de la noche por una razón, porque no queremos afectar las actividades culticas de las iglesias el próximo día domingo, que entonces en todas las iglesias en Puerto Rico se celebrará el día de Pentecostés. Cae sábado. Cae sábado. Entonces, la intención es culminar a las 8 de la noche para que ninguna iglesia se vea afectada en su fiesta eclesial de Pentecostés el próximo día. Pastor, cuando hablamos de la Frappe, posiblemente nuestros hermanos no estén conscientes de los componentes de la Frappe. ¿Cuáles son? Mira, la Fraternidad de Concilios Pentecostales es una fraternidad que agrupa, no todas las iglesias pentecostales en Puerto Rico, porque obviamente no agrupa todas las iglesias pentecostales, pero agrupa más de 20 organizaciones pentecostales. Como por ejemplo, voy a mencionar con mucho respeto y mucha deferencia algunos de los nombres que recuerdo, pero pudiéramos mencionar la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, las Asambleas de Dios en Puerto Rico, la Iglesia de Dios, la que se conoce como Iglesia de Dios Misión Boal, Asambleas de Iglesias Cristianas, Defensores de la Fe, y por ahí pudiéramos seguir mencionando, son me parece que unas 22 organizaciones eclesiásticas. Claro, eso no quiere decir que son las únicas organizaciones pentecostales, porque en Puerto Rico
hay lo que se conoce neopentecostalismo, es decir, una nueva corriente de experiencias pentecostales que se ha ido desarrollando, que también son pentecostales. Pero no podemos negar también que por el otro lado, en Puerto Rico, y esto tal vez alguna gente se va a sorprender con lo que les voy a decir, en Puerto Rico hay iglesias pentecostales metodistas, hay iglesias pentecostales adventistas, hay iglesias pentecostales discípulos de Cristo, hay iglesias pentecostales bautistas, hay iglesias pentecostales presbiterianas, porque la experiencia de la pentecostalidad no es un patrimonio de nadie, es la manifestación precisamente y la evidencia de la presencia del Espíritu Santo que está en la vida de todos los cristianos, y como consecuencia de ello se desarrollan dones, se desarrollan carismas y se desarrolla el fruto del Espíritu. ¿Sería correcto decir que toda persona que reconoce la presencia del Espíritu Santo en su vida es pentecostal? Mira, La lógica no nos dice eso. yo escuché hace muchos años atrás a un ministro ya fallecido, el reverendo Vicente Castro. Él decía que para ser cristiano había que ser pentecostal. Pues claro. Porque la iglesia cristiana nace precisamente el día de Pentecostés. Ese es el punto. Y entonces, ¿en qué quedamos? O sea, sí, nació el día de Pentecostés. La cristiandad nació el día de Pentecostés. Correcto. Por lo tanto, dentro del marco teórico, todo hombre y toda mujer que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, la Escritura es clara, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a él. Por lo tanto, ahora, ¿por qué no hay una manifestación, digamos, análoga, igual a la manifestación de la iglesia del primer siglo, del segundo siglo? Porque hay una desconexión por parte de muchos cristianos que, desde luego, han hecho de la experiencia cristiana una cultural, una ortodoxa, y no se han dado cuenta que la experiencia de la cristiandad es una experiencia donde la Biblia dice que Jesús sopló sobre los 12 discípulos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ahora después les dijo, vayan y aposéntense en Jerusalén y no salgan de allí hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. ¿Qué le falta a la cristiandad? A la cristiandad le falta desarrollar una conciencia clara, que ser cristiano implica procurar ser llenos del Espíritu Santo. Eso. Y ser lleno del Espíritu Santo implica amar los dones y los carismas de la iglesia, e implica desarrollar el fruto del Espíritu, que es la paciencia, la bondad, el amor, correcto, la templanza, la misericordia, etcétera, etcétera. Correcto. En ese sentido, claro, esto sería una pregunta que ya se nos está terminando el tiempo de este segmento, pero en ese sentido, a veces pienso como que, y que no se me malentienda, pastor, que nos centramos tanto en Jesús que se nos olvida el Padre y se nos olvida el Espíritu Santo. Realmente somos trinitarios. Sí, el elemento aquí fundamental es el siguiente, porque obviamente hay comunidades de fe que son unitarias y como resultado de ser unitarias pues tienen una interpretación teológica distinta. Ajá. Pero no podemos olvidar que la inmensa mayoría de los cristianos somos trinitarios. Correcto. La inmensa mayoría de los cristianos. Ahora, lo que es importante aquí es que muchas veces en la cristiandad, aún dentro de los trinitarios, hay gente que divide, separa la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Divide y separa. Y no acabamos de entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios mismo. Eso. Revelado en tres divinas personas, no para beneficio de Dios, para beneficio de nosotros. De nosotros entenderlo. Es decir, un Dios que se reveló para Israel como Padre. Correcto. Un Dios que se reveló en el inicio para la humanidad como Hijo. Correcto. Y un Dios que se revela ahora para la iglesia
como Espíritu Santo. Es decir, para que todos los cristianos tengamos conciencia, porque Jesús tenía una limitación en su encarnación y era que no podía estar en dos sitios a la misma vez. Por eso él dice, conviene que yo me vaya. Ahora, cuando llega el Espíritu Santo, ahora los que estamos aquí en Puerto Rico decimos, Dios está con nosotros, pero a la misma vez los que están en Centroamérica, los que están en Sudamérica, los que están en Estados Unidos, los que están en Europa, los que están en el África, los que están en el Asia, pueden decir, Dios también está simultáneamente con nosotros. Sí. Hacemos una pausa, amigos, y vamos al cuarto segmento, Alerta Cristiana. Hemos pasado por tiempos de dolor, huracanes, terremotos, convulsión, política, droga, pandemia. Ha llegado el momento de levantarnos. Es tiempo de contar nuestras bendiciones. En la gran fiesta Puerto Rico celebra Pentecostés 2022. Adoración a cargo de Nancy López. Es necesario que pases por un Carlos Seice. Y Dani Berríos. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir. Reflexiones por Nicky Mulero, Joseph Vargas y Roberto Lugo. En el mensaje central, el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. El plan de Dios para usted se llama bendición. Dios quiere bendecirle. El plan de Dios es perdón. El plan de Dios es restauración. El plan de Dios es vida. Esperaremos unánimes juntos el derramamiento del Espíritu Santo. Como Pentecostés, veremos la gloria de Dios. Sábado 4 de junio a las 5 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente. La Frappe invita completamente gratis. Es una cita con el Espíritu Santo. Con el patrocinio de Radio Vida 90.5, Inspira 88.1, Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, Redentor 104.1, Renacer 106.1, Triunfo 96.9. De regreso con ustedes, amigos. Ya lastimosamente se nos termina el tiempo. Vamos al cuarto segmento y la verdad es que esta conversación con el pastor Moisés Román me satisface mucho. Yo espero que a ustedes también les esté ayudando, porque es muy bueno repasar cosas que las tenemos aquí frente a nuestra mirada y perdemos la perspectiva. Primero que nada, no es fácil entender a Dios, pero tampoco es difícil, porque Él se nos ha presentado de una manera tan abierta. No, pastor. Cuando la gente me plantea lo difícil, yo le digo, mira, Jesús es la revelación misma de Dios. Uh-huh. De hecho, el apóstol San Pablo dice, Él es la esencia misma del Dios invisible. Lo que esto quiere decir, que para conocer a Dios, no hay que ir a ver a Dios, porque Dios es espíritu. Para conocer a Dios, lo que hay que hacer es mirar a Jesús. Al Jesús de las Escrituras. Y cuando miramos al Jesús de las Escrituras, descubrimos a Dios. Por eso Jesús se atreve a decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre. Eso. Volviendo a la actividad, pastor, ¿qué pretende la Frappe con esta gran actividad? Mira, esta es una actividad cuya pretensión es celebrar la fiesta. Celebrar la fiesta. O sea, allí no va a hacerse otra cosa sino que celebrar la fiesta y afirmar que Pentecostés vino para quedarse hasta el día glorioso en que Jesucristo vuelva a buscar su iglesia. Amén. Por lo tanto, una de las cosas que queremos hacer dentro de esta experiencia es concienciar la importancia del legado. O sea, el Espíritu Santo es para nosotros, los que ya estamos un poquito mayores, es para la juventud y es para la niñez. Correcto. Es para todos a cuanto el Señor llamase. Y en ese sentido, pues obviamente el propósito de la gran fiesta es esa, es celebrar la llegada del
Espíritu Santo a la vida de los O creyentes. sea que allí veremos gran cantidad de jóvenes. Oh, sí, allí va a haber una gran cantidad de jóvenes participando dentro de esta experiencia y será asimismo una gran fiesta. Y me ha dicho que va a haber hermanos católicos también. Sí, hemos tenido llamadas del movimiento católico carismático de oración en Puerto Rico que nos han dicho no solamente que van a estar allí, nos han dicho que ellos están orando desde el momento que tuvieron conocimiento en los 78 pueblos de la isla. Están orando por este evento de la gran fiesta. O sea que aquella imagen a mí nunca se me olvida, Siendo yo católico, escuchar a hermanos católicos hablar de los hermanos separados. Aquella cosa, eso se ha ido disolviendo. Ese lenguaje ha ido disipándose en gran medida. Y desde luego la Iglesia Católica va a mantener posturas de interpretación teológica, de interpretación dogmática muy particulares. Los pentecostales vamos a seguir manteniendo posturas de interpretación teológica y de interpretación dogmática muy particulares. Y así cada denominación, es más, dentro del pentecostalismo no hay una uniformidad. No existe una uniformidad. Hay pentecostales que son tradicionales, hay pentecostales que son más libres en su expresión dogmática, hay otros que son más conservadores. Pero esa no es la esencia de la experiencia de la cristiandad. La experiencia de la cristiandad tiene que descubrir su esencia en que en lo no esencial debemos tener tolerancia uno a los otros y en lo que es esencial, entonces debemos mantener la unidad. Yo creo que no ha habido un siglo donde los cristianos nos necesitemos más que este. Si los cristianos no escuchamos la voz del Espíritu de Dios en cuanto al sentido no de una unidad desde el punto de vista dogmático, eso que alguna gente llama ecumenismo, a mí no me interesa eso. Es el que la iglesia pueda descubrir, la cristiandad pueda descubrir en cuántas cosas nosotros somos iguales. Coincidimos. Sí. En cuántas cosas nosotros coincidimos. En el trato, pastor, en el amor entre nosotros mismos. Aparte de las diferencias, si empezamos por amarnos. Y más que eso, en los valores de nuestra fe cristiana. O sea, una de las cosas que se ha ido perdiendo a nivel mundial son los valores de la fe cristiana. ¿Y quién va a defender los valores de la fe cristiana? La política no los va a defender. La economía no lo va a defender. Precisamente ese es el reto. El secularismo no lo va a defender. El neoliberalismo no lo va a... No, quienes podemos defender los valores de la fe cristiana somos nosotros los cristianos. Correcto. No podemos ser triunfantes en la fe cristiana si no buscamos consenso y unidad. Pastor, y hablando de este siglo, ¿cómo usted ve? ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Qué visión usted tiene? ¿Qué usted opina? Yo creo que Jesucristo viene probablemente antes que se acabe este programa o unos minutos después. Unos minutos después. Esa es buena. Este hombre no pierde una, como podríamos decir. Yo creo en el inminente retorno de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Definitivamente, yo creo que hay unos elementos dentro del marco de la teología que son la mayor riqueza de la cristiandad. La esperanza bendita de la eternidad. Amén. Eso es una riqueza de la cristiandad extraordinaria. Sí. O sea, el que yo pueda entender que mis seres queridos que ya partieron a la eternidad, un día nos reencontraremos. Eso es una riqueza extraordinaria. Una expectativa enorme. El saber que Dios está permanentemente con los cristianos es una riqueza extraordinaria de la cristiandad. El saber que nos escucha, el saber que habla con nosotros, el saber que nos inspira. Son riquezas extraordinarias de la cristiandad. Algo que me genera otra pregunta. El saber que Dios está permanentemente con los cristianos y con los que no son cristianos. Dios lo llena todo en todo. Él está presente. Él está ahí. Está aquí.
Dios no camina de espalda al mundo. Es el mundo quien camina de espalda a Dios. Él va, bueno, el apóstol San Pablo lo dice de una manera magistral, porque Dios está con nosotros, revelándose en Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros para que el mundo se reconcilie Amén. Con Él. O sea, no puede haber otra manera de entenderlo. Dios está presente. El que anda de espalda a Dios es el mundo, es la sociedad, no es Dios. Dios está ahí. Tan pronto el ser humano lo invoque, dice la Escritura, Él se hará encontrar de todo el que le invoque. Tanta libertad nos dio Dios que hasta esa libertad nos dio de rechazarlo a Él. Oh, sí. Sí. Increíble, sí. Increíble. Cuando nos pudiera manipular de tal manera de que nosotros lo busquemos. No, Él está ahí pacientemente, cuidándonos, y me dio la libertad de rechazarlo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores nos amó primero. Amén, eso es. Se nos está quedando acabando el tiempo, pero hermanos, tenemos que pensar, y aquí pues le sigo preguntando al pastor Moisés Román, esta búsqueda, y me voy a apartar un poquito, esta búsqueda de Dios de la cual decimos que tenemos libertad, y yo lo creo, yo siempre lo he creído, porque lo he vivido, lo he experimentado, pero también esa preocupación de parientes nuestros que lo siguen rechazando. ¿Qué podemos hacer sobre eso, pastor? Mira, mucha gente puede manifestar una experiencia de rechazo, muchas veces no a Dios. A veces la experiencia de rechazo es a la institución que representa a Dios. Uh-huh. A veces la experiencia de rechazo es como resultado de individuos que deberían representar a Dios bien y no lo representan bien. Uh-huh. Lo que la iglesia necesita es desarrollar estrategias honestas e íntegras. Por ejemplo, yo me he topado con personas que me han manifestado hasta cierto grado de ateísmo, según alegan, y cuando he conversado con ellos he descubierto que no hay tal ateísmo, uh-huh. que no hay tal postura. Es que fueron lastimados por la iglesia, fueron heridos por la iglesia. Y en el momento en que logramos convencerle que nos vean como representantes de la iglesia para pedirles perdón. Correcto. Para decirles, es cierto, nos equivocamos. Uh-huh. Si te lastimamos, queremos ahora curarte, queremos sanarte. Hemos visto la respuesta de la gente precisamente a reconciliarse con Dios. Y ahí es que está la responsabilidad nuestra. Yo no sé si el que está al lado mío ha vivido eso. Si yo me callo delante de él y no le hablo de Jesús o no le presento al verdadero Jesús, pues ese varón o esa mujer no tendrá nunca la oportunidad de aceptar a Dios. O sea que ahí es que está la responsabilidad del cristiano. Desde luego. Hay dos elementos que son fundamentales. Lo que usted hacía a los 17 años. Hay dos elementos fundamentales. Número uno, vivir la vida cristiana. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Yo no soy perfecto. Ni yo. Si hay alguien que al quien yo le puedo decir con toda claridad, es a la gente, yo no soy perfecto. Yo cometo errores, he cometido errores como cualquier ser humano comete errores. Pero es importante que vivamos una vida cristiana, que tengamos una aspiración, una meta, vivir la vida cristiana, número uno. Y número dos, hablar de Jesús. Eso. Si compartimos la fe, pero no para juzgar, no para señalar, no para condenar, no para creernos mejores que los demás, sino compartir la fe para darla como una alternativa a la crisis humana, el ser humano viene a los pies del Señor. Tremendo, pastor Moisés Román, le agradezco mucho su presencia por primera vez en nuestro programa. Gracias ha sido a ti. una experiencia bien hermosa para mí y espero que para ustedes también, hermanos. Dios les bendiga. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.